El león, científicamente conocido como Panthera leo, pertenece al grupo de los félidos y es una de las 5 variedades dentro del género Pantherae. Estos majestuosos carnívoros se encuentran principalmente en África subsahariana, excepto en áreas boscosas cerca de la costa atlántica y la región del Congo. Además, hay una pequeña población en grave peligro en la zona del Parque Nacional Bosque de Gir en el noroeste de la India. A lo largo de la historia, los leones también habitaban en otras partes de Asia del Sur, Asia Occidental, África del Norte y la península balcánica, pero han desaparecido de esas regiones. Sorprendentemente, hasta el final del periodo Pleistoceno, que terminó hace unos 10.000 años, el león era, aparte del ser humano, el mamífero terrestre con mayor distribución, abarcando gran parte de África, Eurasia y llegando hasta América, desde el río Yukón hasta las regiones sureñas de México. Las leonas, si logran superar los retos de su juventud y habitan en zonas protegidas como el Parque Nacional Kruger, tienen la capacidad de vivir entre 12 y 14 años. Por otro lado, los leones machos suelen tener una expectativa de vida que no supera los 8 años en la naturaleza. Aunque, hay registros de leonas que alcanzaron los 20 años en estado salvaje. Cuando se encuentran en cautiverio, tanto machos como hembras pueden superar las 2 décadas de vida. Estos felinos prefieren las sabanas y pastizales, pero no es raro encontrarlos en áreas con matorrales y bosques. A diferencia de otros felinos, los leones son notablemente sociales. Una manada típica consiste en leonas emparentadas, sus cachorros y un grupo pequeño de machos. Las hembras suelen colaborar en la caza, apuntando mayormente a grandes herbívoros. Aunque el león es principalmente un depredador en la cima de la cadena alimenticia, no desaprovecha la oportunidad de alimentarse de carroña. Y aunque no es común que se alimenten de humanos, hay casos en los que algunos leones se vuelven antropófagos y atacan a personas. El león se encuentra en una situación de vulnerabilidad. En África, durante las últimas 2 décadas, ha habido una reducción preocupante en su población, que oscila entre el 30% y el 50%. Es posible que esta disminución sea irreversible. Fuera de las reservas protegidas y parques nacionales, las poblaciones de leones no parecen ser sostenibles. Aunque no se entienden completamente las razones detrás de este descenso, la degradación del hábitat y los enfrentamientos con seres humanos son las principales causas de alarma. Desde la época del Imperio Romano, los leones han sido mantenidos en cautiverio y desde finales del siglo XVIII, son una atracción popular en zoológicos alrededor del mundo. Estos zoológicos están participando en esfuerzos de reproducción para salvaguardar la subespecie asiática en peligro. Los leones machos son fácilmente reconocibles por su distintiva melena, convirtiendo su imagen en uno de los íconos más emblemáticos en la cultura global. Este majestuoso animal es frecuentemente representado en la literatura, esculturas, arte, banderas nacionales y en diversas expresiones culturales contemporáneas. El león ocupa el puesto del segundo felino más grande en la actualidad, siendo superado solo por el tigre. Está dotado de extremidades robustas, una mandíbula poderosa y caninos que miden alrededor de 8 centímetros, permitiéndole cazar presas de gran tamaño. Sorprendentemente, los leones tienen el porcentaje más alto de músculo esquelético entre los mamíferos, alcanzando casi el 59%, lo que supera en un 31% el promedio en otros mamíferos. Su pelaje varía entre tonos beige claro a tonalidades marrón amarillentas, rojas o incluso ocre más oscuro. El vientre y las partes inferiores tienden a ser de un tono más claro, y el pelaje de la punta de su cola es de color negro. Cuando son cachorros, presentan manchas en su pelaje que desaparecen con el tiempo, pero en algunos casos, especialmente en las leonas, pueden persistir en áreas como las patas y el abdomen. Un rasgo distintivo de los leones es el dimorfismo sexual evidente en los adultos. Los leones machos lucen una melena espesa, también conocida como guedeja o vedeja, ausente en las hembras. La melena puede variar en color desde tonos rubios hasta negros y tiende a oscurecer a medida que el león madura. El peso típico de leones adultos fluctúa entre 180 a 190 kilogramos para machos y 120 a 182 kilogramos para hembras. Esta medida puede variar según el hábitat y la región, lo que explica la diversidad de pesos que se han observado. Por ejemplo, los leones del sur de África suelen ser un 5% más pesados que los de África Oriental. En términos de tamaño,
los machos miden entre 205 a 334 cm de largo y las hembras entre 180 a 270 cm. Los machos pueden tener una altura de hasta 125 centímetros en el hombro, mientras que las hembras llegan a 107 centímetros. Además, la cola de los machos mide entre 90 a 105 cm y la de las hembras entre 70 a 100 cm. Tanto machos como hembras leones poseen un mechón de pelo en la punta de la cola que se asemeja a una brocha. En ciertos leones, este mechón esconde una espuela de aproximadamente 5 milímetros que resulta de la unión de las últimas secciones del hueso caudal. De todos los felinos, solo el león presenta esta característica en su cola, aunque la función del mechón y la espuela aún no está clara. Al nacer, los leones no tienen este mechón, pero comienza a formarse alrededor de los 165 días de edad y es claramente visible a los 7 meses. Los leones dedican la mayoría de su tiempo a descansar, estando inactivos alrededor de 20 horas diarias. Si bien pueden estar activos en cualquier momento, generalmente son más activos al anochecer, momento en el que suelen socializar, lamerse y hacer sus necesidades. Durante la noche tienen momentos alternos de actividad hasta el alba, periodo en el que suelen cazar con mayor frecuencia. En promedio, caminan unas 2 horas al día y dedican cerca de 50 minutos a alimentarse. Los leones son depredadores formidables que cazan en equipo, acorralando a la presa seleccionada. A pesar de su fuerza, no tienen gran resistencia. Por ejemplo, el corazón de un león representa solo un pequeño porcentaje de su peso total en comparación con el de la hiena, que es mucho mayor en proporción. Las leonas pueden alcanzar velocidades de hasta 59 km por hora, pero solo en breves ráfagas, por lo que deben acercarse sigilosamente a su presa antes de atacar. Utilizan el entorno y la oscuridad como camuflaje, acercándose sigilosamente hasta unos 30 metros o menos antes de lanzar el ataque. Cuando cazan en grupo, se coordinan y acorralan a sus presas, atacando principalmente al individuo más vulnerable. El ataque es rápido y poderoso, y la presa suele morir por estrangulamiento o asfixia. La dieta principal de los leones incluye mamíferos grandes, como ñus, impales, cebras, búfalos y facóqueros en África, y en la India prefieren nilgós, jabalíes y ciervos. Sin embargo, también cazan otras especies en función de su disponibilidad, en su mayoría ungulados que pesan entre 50 y 300 kilogramos. Aunque ocasionalmente cazan presas más pequeñas, como las gacelas, los leones cerca de la costa de Namibia suelen comer focas. Si bien pueden cazar casi cualquier animal, raramente se enfrentan a presas más grandes y peligrosas como las jirafas adultas debido al riesgo de lesiones. Las leonas comienzan a reproducirse alrededor de los 4 años. No tienen una época específica de apareamiento y pueden entrar en celo varias veces al año. Durante el apareamiento, el pene espinoso del león macho puede inducir la ovulación en la hembra. A lo largo de varios días, se ha observado que los leones pueden copular hasta 157 veces en 55 horas. Después de un periodo de gestación de unos 110 días, la leona da a luz a una camada de hasta 4 crías en un lugar protegido y alejado de la manada. Las crías nacen ciegas, pesando entre 1.200 y 2.100 gramos, y son vulnerables. Abren los ojos después de una semana y comienzan a caminar a las 3 semanas. La madre traslada a las crías del lugar con frecuencia para evitar atraer a depredadores con su olor. Cuando el líder de la manada es derrotado por otro león, es poco probable que recupere su posición y suele ser desterrado. Los leones que se hacen con el control de una manada tienen más posibilidades de éxito reproductivos y comienzan a reproducirse pronto, antes de envejecer y ser desplazados por leones más jóvenes. Este nuevo macho dominante a menudo mata a los cachorros menores de 2 años. Las leonas, al ser más pequeñas y ligeras que los machos, tienen más posibilidades de proteger a sus crías y varias de ellas se alían contra el usurpador. Si el nuevo líder mata a los cachorros de una leona, ella vuelve a estar en celo en un corto periodo de tiempo. En conclusión, los leones, conocidos como los reyes de la selva, son mucho más que símbolos de fuerza y poder. Son criaturas complejas y sociales, con estructuras de manada intricadas y comportamientos de apariencia fascinantes. Las luchas por el dominio y la supervivencia de los cachorros demuestran las duras realidades de la vida en la sabana.
Mientras disfrutamos de su majestuosidad, es esencial recordar la importancia de conservar y proteger a estos magníficos felinos para las generaciones futuras. Si te ha gustado este contenido, no olvides suscribirte y darle me gusta al video.